Buen día, el día de hoy presentaremos el impacto de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual y su uso como herramienta auxiliar en la función judicial. El grupo está compuesto por John Michael Tinoco, Gloria del Pilar Becerra y quien les habla, Shaday Godoy. Como una revolución que ha venido creando contenidos y plantea desafíos legales en la propiedad intelectual. Esta autoría lo que prácticamente ha originado que las obras generadas por esta inteligencia artificial tengan dudas sobre los derechos de autor y las creaciones que se han venido cumpliendo con estándares legales y demás, por la aplicación de este uso de modelos que prácticamente pueden implicar infracciones. Por lo anteriormente nombrado, hablamos de que la inteligencia artificial se ha convertido en una gran herramienta de apoyo para optimizar procesos en la rama judicial. Hablamos principalmente cómo esta implementación exige salvaguardar temas de ética y temas legales para evitar prácticamente sustitución de razonamiento humano y garantizar transparencia en decisiones de derechos fundamentales. Para este contexto hablaremos de la sentencia T-323 del 2024 emitida por la Corte Constitucional de Colombia, que ha establecido prácticamente que esta inteligencia artificial debe ser utilizada como un complemento, como un sustituto del juez natural, no prácticamente una decisión del juez, subrayando la importancia prácticamente de esta supervisión humana. Entonces, por lo anterior, podemos plantearnos la pregunta de cómo afectaría esta inteligencia artificial la protección de la propiedad intelectual en el ejercicio de la función judicial. Esta pregunta la iremos respondiendo a través de la presentación y a través de llevar a cabo esta presentación que tenemos resumida para prácticamente resolver este interrogante. Hola, soy Shaday Godoy y voy a continuar hablando sobre dimensión de propiedad intelectual e inteligencia artificial. La inteligencia artificial planea desafíos legales complejos en tres áreas críticas: autoría, originalidad y uso de datos protegidos. En Colombia, estos retos se han evidenciado en casos recientes y debates jurídicos, que revelan vacíos normativos y la necesidad de adaptar el marco legal a la realidad tecnológica. Bueno, autoría. El principal desafío es determinar quién es el titular de los derechos de autor sobre las obras generadas por la IA. El interrogante: ¿corresponde al desarrollador del algoritmo, al usuario que lo emplea o a la propia IA? Actualmente, la legislación colombiana y la mayoría de las leyes internacionales solo reconocen como autores a personas naturales o jurídicas, excluyendo expresamente sistemas autónomos de IA. En originalidad, para que una obra esté protegida por derechos de autor, debe ser original y fruto del ingenio humano. Sin embargo, los algoritmos de la IA se basan en datos preexistentes, lo que genera duda sobre si sus creaciones realmente cumplen con el requisito de originalidad o si son simplemente combinaciones de elementos ya existentes. Tercero, uso de datos protegidos. Otro reto es el uso de obras protegidas por derechos de autor. Para entrenar modelos de IA, muchas IA extraen información de Internet sin distinguir si está protegida, lo que puede constituir en una infracción. Por ello, se requiere regulación clara sobre cuándo el uso de estos datos, si es legítimo o no lo es. Por ejemplo, bajo el derecho de una cita o el uso justo y cuándo constituye una violación. Aquí podemos observar que la postura restrictiva de la Dirección Nacional de Derechos de Autor refleja una interpretación conservadora de la ley actual, pero también evidencia la urgencia de actualizar el marco jurídico. Creadores que usan IA enfrentan incertidumbre sobre la protección de sus obras y los límites del uso de datos. Se requiere un diálogo multisectorial para equilibrar la innovación con la protección de derechos, posiblemente mediante, primero, reformas legales que definan niveles de intervención humana necesarios para atribuir autoría. Segundo, licencias específicas para el uso de datos en entrenamiento de IA. Tercero, protocolos éticos que prevengan abusos en el manejo de datos personales. Mientras tanto, los creadores deben documentar detalladamente su contribución en otras obras generadas por IA y asegurar el origen lícito de los datos utilizados para mitigar los riesgos legales.
Normativa nacional e internacional relevante. En Colombia, la discusión sobre la protección de la propiedad intelectual en la era de la IA se encuentra en desarrollo. La Dirección Nacional de Derechos de Autor ha expresado su postura y el Congreso está avanzando en la regulación de la IA. A continuación, enumeraré las leyes y proyectos de ley relevantes. Primero, encontramos la Ley 23 de 1982. Esta ley es la base de la legislación colombiana sobre derechos de autor. Establece las condiciones para que una obra sea protegida, incluyendo la necesidad de que sea original y el fruto del ingenio humano. Segundo, la resolución de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual ha reiterado a través de varias resoluciones, como la 263 del 2024, que las obras generadas por IA no pueden ser registradas, pues carecen de la intervención creativa humana. Tercero, tenemos el proyecto de Ley 091 del 2023, el cual busca establecer el uso responsable de la inteligencia artificial en Colombia, basándose en principios éticos y legales que garanticen seguridad, transparencia, igualdad y equidad para los usuarios. Aunque no aborda directamente la propiedad intelectual, podría influir en la forma en que se protegen las creaciones generadas por IA, aunque no habla directamente de derechos de autor. Norma internacional. Tenemos el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886, enmendado el 28 de septiembre de 1979. También tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial del 19 de octubre de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. Casos y posturas actuales. En Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha negado el registro de múltiples obras generadas por IA en 2023 y 2024, argumentando la ausencia de creatividad humana, por ejemplo, la Resolución 263 de 2024. En Estados Unidos, el caso Sibelman versus OpenAI. Este caso ilustra el debate sobre si el entrenamiento de modelos de IA como obras protegidas constituye una infracción de derechos de autor. Y pues OpenAI argumenta que se acoge al uso justo, pero aún no hay una decisión definitiva. Mi nombre es John Michael Tinoco González y a partir de ahora continúo en la exposición. Bueno, yo vengo a hablarles sobre la dimensión judicial. Es evidente que la inteligencia artificial funge como un auxiliar en la función judicial. Caso concreto que vengo a hablar en este preciso instante es frente a Prometea. Prometea específicamente en Argentina. ¿Qué es Prometea? Bueno, Prometea sabemos que es un sistema de inteligencia artificial que se implementa en la Fiscalía General de Buenos Aires de Argentina. Esto trajo grandes avances que permitieron automatizar tareas repetitivas y ayuda a clasificar expedientes judiciales de manera satisfactoria, reduciendo tiempos. Bueno, este sistema artificial se desarrolló en 2017 por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es asistir a jueces, asistir también a los funcionarios judiciales en lo que son tareas repetitivas como la elaboración de dictámenes y la búsqueda de jurisprudencia, sin llegar a reemplazar su criterio ni su autonomía. Es decir, el humano siempre va a estar detrás de la implementación de esta inteligencia artificial. Hay una serie de impactos y beneficios claves con Prometea. Redujo los tiempos de manera considerable, pues se disminuyeron drásticamente la resolución de los trámites. Anteriormente un proceso tomaba 90 minutos. Ahora lo resuelve Prometea en 1 minuto. Una automatización increíble. Hay también una serie de automatización en tareas, pues más del 57% de las tareas que vienen a relacionarse con dictámenes pues han sido automatizadas. Y esto obviamente permite que el personal se enfoque en otro tipo de asuntos o en análisis más profundos. Existe también obviamente una mejora, y es que podía predecir soluciones judiciales en menos de 20 segundos, con una tasa de acierto del 96%. O sea, realmente se ve un avance grande con Prometea. Bueno, frente al caso colombiano, entrando en contexto. Aquí en Colombia, la IA como auxiliar de uso en el desarrollo de la función judicial la encontramos a partir de la sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional y el acuerdo PCSJA24
12.243 del Consejo Superior de la Judicatura, quienes establecen unos criterios bien interesantes frente a la inteligencia artificial en la función judicial, obviamente con un rol auxiliar y la preservación de las garantías constitucionales. ¿Qué nos trajo como criterios claves esta sentencia T323 del 2024? Bueno, primeramente, la inteligencia artificial no puede reemplazar el razonamiento humano en la interpretación de hechos, evaluación de pruebas o en la motivación de fallos. Su uso es complementario y siempre sujeto a control judicial. Esto es importante. Seguidamente, hay una obligación de declarar el uso de la inteligencia artificial en las decisiones, detallando su alcance, las fuentes consultadas y la metodología que se planteó. También los jueces deben verificar la precisión de la información generada por la inteligencia artificial, evitar sesgos algorítmicos y garantizar la idoneidad del uso. No pueden simplemente sentarse a esperar que lleguen los datos de la inteligencia artificial, ¿no? Hay que tener un criterio de verificación bien importante. También hay una prohibición de introducir datos personales en el sistema no certificado y una protección de la confidencialidad de la información. Esto en la configuración que se haga a nivel de programación. Los lineamientos que nos trajo el Consejo Superior de la Judicatura con el acuerdo mencionado. Bueno, listo, también nos dijo, hay que generar automatización de tareas en la redacción de los documentos estándares. Hay que analizar de manera predictiva por parte de la inteligencia artificial y soportar esas decisiones, ¿no? Previa validación humana. Requiere auditorías continuas, por supuesto. Hay que cumplir estándares éticos y, obviamente, estándares de protección reforzada de datos, que son uno de los temas más imperativos. Adicionalmente, pues sí, establece que hay que capacitar obligatoriamente a los jueces y a los auxiliares de justicia en el uso de la inteligencia artificial y en sus riesgos. Existe también el registro documental de todo uso de inteligencia artificial en las actuaciones judiciales. O sea, esta implementación es bien importante, dejar todo tipo de registro. Principios éticos, claramente la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia procesal. Y bueno, listo, voy a traer aquí una serie de conclusiones bien interesantes que quiero que queden claros ya para el cierre de esta exposición. La inteligencia artificial como auxiliar de justicia se debe apoyar en el razonamiento humano. No va a sustituir el juicio humano, como su nombre lo indica, simplemente apoya, contribuye. Claramente trajimos a colación la tutela 323. Nos damos cuenta que tiene data bien interesante, bien importante, igual que el concepto del Consejo Superior de la Judicatura. Sí, hay una serie de limitaciones, claramente, pero lo que se pretende básicamente es evitar la delegación de la decisión judicial a una máquina. Se permite aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial pues para sistematizar la información y ofrecer perspectivas complementarias, pero obviamente hay que resguardar los límites, hay que tener un debido proceso y una motivación suficiente en las decisiones. Así pues, también debemos entender que existen riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en la justicia. Pueden haber sesgos algorítmicos, claramente, puede reproducir prejuicios que estén presentes en los datos de entrenamiento o las bases que se les da como para que empiecen a generar un análisis o a empaparse con los datos. Y esto puede afectar la igualdad de la justicia. También podemos decir que pueden haber alusiones tecnológicas. Por ejemplo, ChatGPT puede generar respuestas verosímiles, pero es que pueden ser incorrectas. Entonces, lo que exige una verificación rigurosa por parte del juez y asimismo de los que estén encargados de la revisión periódica de que todo esté alineado. Hay también una falta de transparencia. Si no se declara el uso de la inteligencia artificial, se puede vulnerar el derecho al debido proceso y a la confianza en la administración de justicia, y esto no puede permitirse. Por eso, nuestro grupo respalda la necesidad de protocolos claros, de auditorías constantes y de una regulación dinámica que evolucione con la tecnología, como lo ordena la sentencia T323 del 2024 y las directrices del Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, sí hay que utilizar la inteligencia artificial, pero como herramienta. Por lo tanto, podemos observar que la experiencia internacional y en el análisis constitucional colombiano permiten afirmar que el uso de la inteligencia artificial como auxiliar en la función judicial es totalmente viable, es pertinente y es beneficioso, siempre que se respeten ciertos límites y principios fundamentales, como a lo largo de esta exposición la hemos venido dando. A ustedes, muchas gracias por escucharnos, y si tienen inquietudes, claramente vamos a estar
completamente disponibles para resolverlas. Muchas gracias.